Listo. ¿Ya? Perfecto. Bueno, buenas noches para todos. En nombre de la Escuela de Bacteriología y Laboratorio Clínico les damos la bienvenida a esta sesión de Escuela Abierta. El día de hoy tenemos al profesor Luis Reinel Vázquez Arteaga. El profesor Luis Reinel es profesor titular adscrito al Departamento de Medicina Interna, Facultad de Ciencias de la Salud, Universidad del Cauca, director del Grupo de Investigación, Centro de Estudios en Microbiología y Parasitología, CEMPA, estudiante del doctorado en Ciencias Ambientales de la Universidad del Cauca, tiene una maestría en Microbiología de la Universidad de los Andes, Bogotá, especialización en Epidemiología General, Convenio Universidad del Cauca, Universidad del Bosque, especialización en Entomología, Universidad del Valle, y es licenciado en Biología y Química de la Universidad del Tolima. Hoy nos va a presentar esta conferencia que lleva como título Complejo Teniosis Cisticercosis Teniasolium, panorama en Colombia y el Cauca. Entonces, profesor Luis, muchísimas gracias por aceptar participar en nuestro espacio. Le damos la cordial bienvenida y tiene la palabra. Muy buenas noches, Carolina. Pues inicio por agradecerle la invitación y también al profesor Jorge Iván Zapata y pues a los asistentes en esta actividad académica. Para mí es un gusto poder hablar, dialogar y mirando el espacio, pues discutir acerca de esta parasitosis. Esta es una infección, manifiesto que no tengo conflictos de interés y por eso está este párrafo acá. Está planteado los objetivos de desarrollo sostenible. Si uno estima estos objetivos, todos los deberíamos de desarrollar en las diferentes regiones, desde el gobierno nacional hasta los gobiernos municipales. Y mirando estos objetivos, por lo menos, pues son todos importantes, pero por lo menos los 6 primeros están bastante relacionados con la presencia de enfermedades infecciosas o la presencia de enfermedades crónicas no transmisibles. Aquí de bastante relevancia el tema de agua limpia y saneamiento. El no cumplir este tipo de objetivo, pues nos lleva a que siga presentándose muchas de las enfermedades infecciosas que tenemos en la región tropical. Una de ellas es el complejo Teniasis cisticercosis, que hace parte del grupo de enfermedades tropicales desatendidas, donde encontramos las infecciones por virus, bacterias, hongos, parásitos, los accidentes por animales venenosos y ponzoñosos. Esto se presenta, este grupo de enfermedades tropicales desatendidas, pues se presenta en comunidades pobres o de extrema pobreza por las diferentes situaciones deficientes, por ejemplo, en calidad de agua, en la deficiencia en la higiene, en la dificultad o deficiencia en el acceso a la salud. Está presente en muchos países de la zona tropical, pero no quiere decir que es explícito en algunas comunidades. Todos podemos padecer de este tipo de enfermedades tropicales desatendidas. Y aquí es una representación de algunas de las infecciones que tenemos en nuestro medio, y allí pues encontramos el complejo Teniasis cisticercosis. Aquí, a ver si le camina. Bueno, con esa gráfica lo que se quiere plantear es que pues los seres vivos tenemos una interrelación, llámese hospederos vertebrados, llámese vegetales, llámese el agua de ríos y quebradas, y esa relación o esa interrelación pues permite o que estemos muy bien de salud o que realmente podamos padecer de algunas infecciones ocasionadas en este momento por parásitos. Y entonces, como ustedes observan allí, la defecación a campo abierto, tanto de animales y seres humanos,
pues permite que esa materia fecal pueda llegar y dispersarse en ese ambiente, y algunos de estos estadios puedan ir a parar al agua de las quebradas y ríos. Uno observa en nuestro medio que las personas, cuando están en el campo por sus diferentes actividades económicas y rurales, pues deben defecar a campo abierto, o que algunos animales hacen lo mismo. Entonces, si estos estadios de parásitos llegan a ríos y quebradas y lo utilizamos para irrigar cultivos de algunos frutas, verduras y hortalizas que comemos crudos, y si están contaminados con estos estadios, los quistes o las estadías larvales o huevos, pues nos vamos a infectar, y allí pues, se va a presentar algunas situaciones relevantes para la salud humana y por supuesto para la salud animal. Aquí quería representar, pero lastimosamente no sé por qué no ha ocurrido, y este es un video que me compartió una estudiante de enfermería, y en el video lo que se observa, que no quiere correr, es que el agua del acueducto en ese municipio caucano llegaba en ese momento, 2020, de este color. Y por supuesto, de este color es que no es un agua apta para consumo humano, pero es lo que tenemos en diferentes departamentos y municipios del país. ¿Quiénes causan el complejo teniosis cisticercosis? Pues un grupo de parásitos del reino animal, conocidos como gusanos planos o platelmintos, de diferentes especies. En este momento, pues la referencia para esta presentación es las especies que se encuentran en este complejo, que son Taenia saginata y Taenia solium. Taenia saginata y Taenia solium están presentes en Colombia, pero hay otra especie de tenia, que es Taenia asiática, que hasta el momento no hay ningún registro de esta parasitosis. Por estas especies, el ser humano pues, puede padecer teniasis, o sea, lombriz solitaria, lo que está representado acá. Esta es una lombriz solitaria que gentilmente uno de los pacientes atendidos aquí en la facultad, pues le pedimos el favor de que nos recogiera esa lombriz solitaria, y afortunadamente nos colaboró, y esta es la foto que obedece a ese hallazgo. Pero también se pueden desarrollar los estadios larvales, conocidos técnicamente como cisticercos, pero popularmente, y en algunas regiones más que en otras a nivel nacional, popularmente conocido como pepa, también como granizo, tomatillo, granadilla, viruela. Y aquí un dato para el Ecuador, como coscoja. El ciclo de vida, de manera resumida, y es tener una persona con teniasis, en este caso hago referencia con teniasis por Taenia solium. Si esa persona defeca a campo abierto porque no hay sanitario, letrina o pozo séptico, eventualmente esa materia fecal puede llegar al agua de los ríos. En algunas ciudades en este momento está lloviendo bastante. Entonces, si estoy defecando a campo abierto, pues esta materia fecal con el agua lluvia me puede llegar a contaminar esas aguas, y la puedo utilizar para darle a estos hospederos intermediarios como cerdos, como perros, que también la literatura dice que es un hospedero intermediario, y también lo indica para el oso negro. Aquí es cuando tenemos entonces, cuando el cerdo, recuerden ustedes que en Colombia en algunas viviendas todavía conservamos la forma de la alcancía como un cerdito, porque allí le estamos echando monedas para que cuando tengamos alguna dificultad económica, entonces
romper esa alcancía donde hemos almacenado esa plata y poder disfrutar de ese dinero ahorrado. Asimismo ocurre en las diferentes comunidades en Colombia, donde tenemos crianza de cerdos sueltos. Hay un animal que le gusta comer materia fecal y es el cerdo. Cuando el cerdo consume materia fecal con huevos de Taenia solium, entonces se libera y se forma la larva a nivel tisular y es lo que conocemos técnicamente como cisticerco y popularmente como pepa. Esta es una hembra que se compró por un proyecto en el 2003 en el municipio de Collaima. Y en esa hembra, si ustedes están viendo bien esta presentación, en esta hembra encontramos de acuerdo a lo que me indicó el profesor Julio César Giraldo, se encontraron más de 10.000 estadios larvales. Este es el corazón del cerdo y allí también encontramos cisticercos, larvas. Aquí está señalado un cisticerco y aquí está representado que si utilizamos un solo cuchillo para esa actividad en la cocina, pues cuando nos pidan otro alimento podemos transportar de manera mecánica esos cisticercos y los vayamos a consumir de otra forma. Por ejemplo, si nos han pedido que partir un pan y allí vamos a poder infectarnos. Y hasta aquí, y cuando consumimos esa carne infectada, esa carne de cerdo, muchas regiones de Colombia consumen carne de cerdo. Por ejemplo, el Tolima, Huila, Nariño, Valle del Cauca. Cuando se consume cruda o mal cocinada, los cisticercos, las larvas, están viables. Entonces se liberan esas larvas a nivel de intestino delgado y al cabo de 2 meses nuevamente voy a tener esa lombriz solitaria que puede medir de 3 a 5 metros. Alguna literatura dice que hasta 7 metros. Y hasta aquí eventualmente uno pensaría que no hay problema. Hay pacientes teniásicos que son asintomáticos, hay otros pacientes que manifiestan dolor abdominal, que manifiestan pérdida de peso. Y si se le da tratamiento farmacológico, pues se resuelve esa situación. El gran problema que tenemos es la pérdida económica por los cerdos infectados. Aquí en Colombia, todo cerdo sacrificado en una central de sacrificio que resulte con cisticerco se debe decomisar. Entonces, allí hay una carga económica bastante relevante. Estiman algunos conocedores de esta parasitosis que la pérdida económica en países de África es alrededor de 25 millones de dólares. Y entre comillas, pues seguimos conviviendo con esta parasitosis a nivel nacional. Aquí la persona con teniasis, entre comillas, no tendría mayor problema porque se le da un tratamiento antiparasitario y se resuelve acompañado pues, con un laxante salino. El mayor problema es cuando de manera accidental el ser humano o consume agua o consume alimentos vegetales crudos que estos tengan huevos de Taenia solium y entonces en esa persona se va a desarrollar ese estadio larval. En este momento hay es relevante clínicamente porque ese estadio larval puede estar a nivel del sistema nervioso central y puede ser desde asintomático hasta presentar algunos síntomas como dolor de cabeza, eventualmente crisis convulsiva, y si es repetitiva, terminar con un diagnóstico de epilepsia o terminar con hidrocefalia o una clínica de acuerdo a la localización, al número y al sistema inmune de este tipo de hospederos. Clínicamente es bastante relevante cuando está a nivel del sistema nervioso central, pero eventualmente también encontramos los estadios larvales a nivel, por ejemplo, a nivel de músculo estriado, y allí ni siquiera uno se da cuenta que lo presenta.
En algún momento tuvimos aquí un paciente en Popayán que sufrió un accidente de tránsito, fue atendido por el hospital de la ciudad de Popayán de tercer nivel, le tomaron un TAC y encontraron cisticercos calcificados. Fue al laboratorio, le tomamos una muestra de sangre, le preguntamos, para determinar anticuerpo anticisticerco, le preguntamos que si él presentaba alguna sintomatología y manifestó que no. Entonces son pacientes asintomáticos que podemos encontrar en las diferentes regiones. El diagnóstico para esta parasitosis, en el caso de teniasis, pues es un coprológico, un estudio de materia fecal, preferiblemente 3 muestras de materia fecal, preferiblemente acompañado de técnicas de concentración, que eso es lo que encontramos en un primer nivel de atención en el país. Y podemos hallar este tipo de estadio, ya sea los huevos o eventualmente las personas nos llevan parte del parásito, los proglótidos, y nos pueden llegar o bien a la consulta de los médicos generales o especialistas o a los profesionales de enfermería, o cuando hacemos este estudio de materia fecal, entonces encontramos los huevos. También se puede determinar la presencia de los cisticercos cuando se evalúa durante el sacrificio la búsqueda de estos cisticercos. Cuando hay cerdos con el cisticerco, entonces debe ser decomisado todo el animal. Para el diagnóstico de cisticercosis hay diferentes técnicas, una de ellas o varias de ellas, técnicas serológicas como tipo ELISA para la determinación de anticuerpos o antígenos. También técnicas, ya sea... Señora Tomás Zamora, por favor, cierra su micrófono. Gracias. Continúa. Bueno, entonces, técnicas de imagen y se resuelve el diagnóstico lo mejor posible para ese paciente. Y, por supuesto, una evaluación clínica muy buena. Se insiste en una buena historia clínica para estos pacientes, en un buen conocimiento de la epidemiología. Aquí hay un caso que se nos presentó en el 2022. La doctora Clara Córdoba, de aquí de la ciudad de Popayán, nos dio a conocer este caso y lastimosamente no corre el video, pero bueno. Aquí entonces lo que vemos es un proglótido que el paciente pues le hace un video. Este proglótido se lo lleva a la doctora Clara, y nosotros que estamos interesados en esta parasitosis, en hacer investigación, pues le solicitamos al paciente que nos facilite más proglótidos, que nos facilite más muestra de materia fecal y hacemos búsqueda de los huevos de esta lombriz solitaria. Y en este momento que estamos participando en un proyecto liderado por el Instituto Nacional de Salud, pues se le hizo biología molecular. A esta paciente se le preguntó cuál era la carne que consumía con mayor frecuencia. Esta paciente manifestó que la carne era de res. ¿Pero consume carne de cerdo? Sí, profesor, pero muy poquito. Me gusta más carne de res. ¿Y cómo la consume? Profesor, yo sazono esa carne. Y como huele tan rico, entonces pruebo un pedacito. Pues al probar ese pedacito, se ganó la rifa y desarrolló teniasis. Pero en este estudio, pues queremos determinar la especie, y entonces el compañero Carlos Franco del Instituto Nacional de Salud estandarizó la PCR en tiempo real y se observó, esta es la muestra clínica,
o sea, los proglótidos de esa paciente. Este es el control para tenia solio y este es el control para tenia saginata. De acuerdo al fluorocromo utilizado, entonces lo que se observó es que esos proglótidos correspondían a tenia saginata. El diagnóstico final, entonces, es que esa paciente presentaba tenia saginata, que obedece relativamente a lo que ella manifestó, al consumo de carne de res con el cisticerco. Pero hay otras actividades para ayudar al diagnóstico, y es en el año 2001, una reunión consenso liderada por el doctor Del Bruto, Oscar Del Bruto, y otros investigadores a nivel mundial. Allí el doctor Héctor García, la doctora Ana Flisser, plantearon que se pueden tener en cuenta algunos criterios para indicar un diagnóstico definitivo, un diagnóstico probable o un diagnóstico sospechoso. Estos criterios publicados en el 2001 fueron reevaluados y publicados en el 2016. Básicamente, dentro de los criterios absolutos, ustedes observan acá que son estudios histopatológicos, visualización del parásito, utilización de técnicas de imagen, criterios mayores, lesiones sugestivas, diagnóstico serológico, rayos X, y así sucesivamente. El doctor Pradilla, médico, profesor de la Universidad Industrial de Santander, lastimosamente ya fallecido, realizó un ensayo a ver si eran útiles estos criterios. Entonces, lo realizó con 743 menores de 19 años, y lo que encontró, utilizando estos criterios para mirar a ver si tenían diagnósticos definitivos, diagnósticos probables o diagnósticos sospechosos, lo utilizó en 74 de estos pacientes seropositivos. De esos 74 pudieron tener el acceso a 55 historias clínicas, y encontraron, utilizando estos criterios y mirando a ver qué tipo de diagnóstico, encontraron 35 con diagnóstico definitivo, o sea, tener un criterio absoluto, 2 mayores, tener lesiones sugestivas, serología positiva y positiva con los rayos X, o 1 mayor más 2 menores, que ustedes observan acá, más 1 epidemiológico. Entonces, el doctor Pradilla finalmente dice con esta investigación que esos criterios son útiles, y esos criterios son planteados para países como Colombia, todavía en vía de desarrollo. Aquí también aplicó los criterios con estos pacientes seronegativos, y así entonces observamos falsos negativos, 1 diagnóstico positivo, 1 con diagnóstico probable y 5 con diagnóstico posible. Entonces, esos criterios son bastante útiles. ¿Cómo es la epidemiología de esta parasitosis? Esta es, pues, como el último mapa que presenta la Organización Mundial de la Salud, y donde indica dentro de su planteamiento, y es que hay alrededor de 2.5 a 8.3 millones de personas con neurocisticercosis que se pueden presentar como asintomáticos o como sintomáticos, y pues claro que afectan la calidad de vida. Aquí he colocado la gráfica que demuestra un perfil epidemiológico de las convulsiones hasta un diagnóstico de epilepsia, donde está asociada a la neurocisticercosis. Entonces, si ustedes comparan estas dos gráficas, pues Colombia es endémico para convulsiones y epilepsia, donde hay neurocisticercosis, que es lo que observamos acá, que resulta bien interesante
para que lo tengamos en cuenta. Esto es lo que nos han dicho las tres encuestas nacionales de parasitismo intestinal, más del 80% con parásitos intestinales. Y aquí tenemos el hallazgo en la primera encuesta con 0.3, segunda 0.7 y en la tercera con 5 casos. En la tercera solamente vinculados niños de 7 a 10 años y con el estudio epidemiológico realizado, pues de acuerdo a las zonas biogeográficas. Realizado y terminado en el 2014. Hoy día estamos a 2023 y todavía, pues no tenemos datos actuales a menos de que pues, los grupos de investigación a nivel nacional pues, realicen este tipo de proyectos. Entonces, bueno, aquí les pido disculpas si alguno de los asistentes tiene mejores datos o alguno de los asistentes ha hecho investigación con esta parasitosis. Los datos que encontré para el nivel nacional en población general obedece a estudios del doctor David Botero, profesor de la Universidad de Antioquia, ya pensionado, a diferentes compañeros, como la profesora Piedad Agüelo, durante diferentes años en Antioquia, a la profesora Gloria Palma, vinculada a la Facultad de Salud de la Universidad del Valle, donde demuestran entonces diferentes porcentajes en población general. Por supuesto también al compañero Julio César Giraldo, pues que ha sido un líder en esta parasitosis en diferentes regiones y encontrando esta parasitosis en el municipio de Collaima, tanto a nivel de anticuerpo anticisticerco como pacientes con lombriz solitaria. También el profesor Fernando Sansón en Nariño, con el hallazgo de 2 pacientes con huevos de tenia SPP. Eso, pues, como unos datos a nivel de población general. Pero recuerden ustedes que también se puede presentar la forma clínica que es neurocisticercosis asociada a cefalea, eventualmente a crisis convulsiva, terminando con un diagnóstico de epilepsia. Entonces, aquí lo que observamos es que nuevamente Antioquia, ¿sí?, de acuerdo a este tipo de investigaciones, Santander con sus diferentes investigaciones del profesor Pradilla, aquí la profesora Gloria Palma en el departamento del Valle, el profesor Humberto Carvajal, ya pues lastimosamente fallecido, también en el municipio de Nariño, lo que está como referenciado y que he podido buscar. La utilización de tratamientos farmacológicos, allí liderado por el doctor David Botero con la utilización de praziquantel. Cisticercosis porcina, también con estudios nuevamente en aquellos sitios donde se presenta tanto pacientes teniásicos como pacientes con cisticercosis. Y hay un dato bien interesante y es un estudio retrospectivo sobre la epidemiología de tenia saginata causante de teniasis y cisticercosis en una revisión sistemática a nivel con los datos que se encuentran en las diferentes bases de datos. ¿Qué encontró? ¿Qué se encontró acá? Nuevamente vemos a Colombia como una de las zonas endémicas de 1990 a 2017, una de las zonas endémicas para esta parasitosis. ¿Qué dicen los autores? Pues que definitivamente faltan más datos epidemiológicos y en algunas regiones donde no hay programas de vigilancia activa se necesita realizar más estudios. El estudio a nivel nacional liderado por la doctora Astrid Carolina Flores, vinculada al grupo de parasitología del Instituto Nacional de Salud, lideraron este proyecto Cisticercosis en Colombia, estudios de prevalencia del 2008 al 2010, básicamente realizando la medición de anticuerpos anticisticerco en población general, y lo que encontraron fue
una prevalencia promedio de 8.55 en 23 departamentos, y aquí he señalado el departamento del Cauca, con un 11.7%. Aquí, estos mapas lo que nos ilustran es que departamentos como el Cauca o como otros departamentos, de acuerdo a esos colores, pues tienen más o menos personas con cisticercosis. Y aquí también obedece ya a los municipios, y aquí en los municipios, allí ustedes alcanzan a observar algunos municipios del departamento del Cauca que fueron evaluados. Entonces, aquí encontramos pacientes, personas de los municipios de Almaguer, Buenos Aires, La Sierra, Piendamó, Popayán, Santander de Quilichao y Timbío, personas con anticuerpos anticisticerco. ¿Qué quiere decir esto? Pues que está circulando en diferentes regiones y diferentes municipios del departamento del Cauca. En esta otra publicación, que es un estudio también retrospectivo con base en los datos de los RITS y de CISPRO, observaron la presencia de diferentes departamentos con pacientes con neurocisticercosis, o con cisticercosis no especificada, o con teniasis no especificada. Es importante determinar la especie de tenia, si es tenia solium o si es tenia saginata. Entonces, nuevamente, diferentes regiones con este tipo de personas con este diagnóstico. Y aquí lo que se observa es cómo han ido cambiando ese panorama epidemiológico. Lo que indican los autores es que, pues sí, ha mejorado, pero en otras zonas ha empeorado. ¿Ya? Y pues definitivamente que esto es una cercanía, estos datos es una cercanía a esa realidad, pero posiblemente es más grave de lo que uno pudiera pensar. Esta publicación también obedece a un estudio retrospectivo y nuevamente nos está indicando que Colombia es endémico para esta parasitosis, y en Colombia encontramos unas regiones más endémicas que otras. El doctor Rosselli, realizando una búsqueda a través de RITS y utilizando el sistema de información de protección aquí en Colombia, entonces hizo una búsqueda de esos pacientes con este tipo de diagnóstico de neurocisticercosis. Entonces, si ustedes de pronto recuerdan la imagen del estudio liderado por la doctora Astrid Carolina, entonces allí ven diferentes departamentos que siguen presentando pacientes con esta parasitosis. El estudio fue realizado del 2017 al 2021, revisando esos RITS. Encontraron 3.562 pacientes con diagnóstico de neurocisticercosis, una prevalencia de 7.1 por 100.000 habitantes. Y lo que plantea el doctor Rosselli y el doctor Pantoja, y es que pues es necesario más investigación. Es necesario determinar la prevalencia, lo plantean, de neurocisticercosis, pero también teniasis. La investigación a nivel de tratamientos farmacológicos y evaluar prácticas y actividades o proyectos para control y eliminación. ¿Cómo es el panorama del departamento del Cauca? Aquí ustedes observan con esta fecha, 2023, la llegada de un paciente al laboratorio de microbiología aquí en la Facultad de Salud, un paciente con proglótidos. ¿De qué especie? No la recuerdo. No recuerdo si finalmente hicimos biología molecular. Pero entonces aquí, 2023, paciente con proglótidos, de tenia SPP. Hablando con el doctor Zamora, me indicaba que, por supuesto, hay hallazgos de pacientes con neurocisticercosis, de pacientes con teniasis, mucho antes de esta fecha,
pero aquí es un dato unas imágenes que me permitió la doctora Miriam Insuasti de un paciente de 5 años lleno en una necropsia realizada y en una actividad académica a nivel cerebral, masa cerebral, lleno de cisticercos. Si no los ven bien ahí en la imagen, créanme, todos esos punticos que observamos son cisticercos. En el 2006, un paciente procedente de Mercaderes y que obedeció también a una actividad en patología realizada hoy día por los doctores Meneses y Maya, en forma conjunta con la doctora Esther Estrada, patóloga, un paciente de 25 años con 3 o 5 años de diagnóstico de epilepsia. El paciente falleció, la familia solicitó la necropsia y lo que encontraron fue cisticercos, que son estos. De allí entonces entendible el diagnóstico de epilepsia. Esto también es una interconsulta que le realizaron al doctor Tomás Zamora, médico neurólogo adscrito al Departamento de Medicina Interna, de aquí de la Facultad de Salud de la Universidad del Cauca. Y dentro de la interconsulta, pues le preguntaban si esa imagen era sugestiva o de un tumor a nivel cerebral. El doctor Zamora, que está en esta reunión, entonces me corrige, lo que indicó fue la presencia de cisticercos a nivel cerebral. En el 2015, un paciente con teniasis, el cerdo comprado en el 2013, pero aquí en el 2015. ¿Qué hemos hecho aquí en el Departamento del Cauca? En colaboración, este estudio con la Secretaría de Salud Departamental. Lo que hicimos fue vincular una serie de pacientes sintomáticos neurológicos atendidos en 5 hospitales de primer nivel del Departamento del Cauca. Se les realizó una encuesta epidemiológica y medición de anticuerpo anticisticerco. Quiero que tengan en cuenta estos datos. Mercaderes, con un 79% de pacientes, de personas con anticuerpo anticisticerco. El municipio de Florencia, que queda ahí enseguida de Mercaderes, antes era un corregimiento de Mercaderes, con 80%, y así otros 3 municipios. Hicimos también un estudio sobre estas 3 infecciones en el 2004 en 10 mataderos del Departamento del Cauca, y aquí señalo el municipio de Mercaderes, donde se vincularon 23 cerdos en esa central de sacrificio y se encontraron cerdos con anticuerpo anticisticerco, también infectados con leptospira y también infectados con toxoplasma. Este es el dato, esta gráfica lo que nos permite pues indicar es Cauca, con la mayor prevalencia a nivel de cisticercosis porcina a nivel de mataderos. Ya lo había indicado. Entonces, pues claro, esto nos preocupa y nos preocupa es, bueno, ¿y qué hacemos? En el 2007 recibimos financiación de parte de, en ese momento, Colciencias, hoy MinCiencias, y realizamos este proyecto. Este título pues obedece a la presentación que se hizo en el Congreso de Parasitología y Medicina Tropical y titulado como una experiencia para el control de la cisticercosis en el Departamento del Cauca, básicamente en Mercaderes. Y no fue bien porque se vincularon otras instituciones, se vinculó activamente la comunidad, de tal manera que pasamos de una prevalencia inicial de cisticercosis porcina de 16% a 8%. Las variables que estuvieron asociadas, lo que nos indica la literatura, agua contaminada, como factor, como variable protectora, el confinamiento, algunos corregimientos como Arboleda y San Juanito, que más adelante está indicado, como aquellos corregimientos con una mayor problemática.
que si se mejoran las condiciones, se entiende un poco mejor esta parasitosis por parte de las comunidades y pues definitivamente si se mejora la producción de cerdos en nuestro medio, pues vamos a disminuir esta parasitosis. Pero lo que les decía, ¿no? Esta parasitosis pues obedece a tener sueltos cerdos y que en esa comunidad pues tengamos pacientes con teniasis por tenia sólida. La literatura dice que mejor realizar este tipo de intervenciones por 5 años, pero ustedes saben que las financiaciones en ese momento por Colciencias eran máximo hasta 3 años y en este momento por el Ministerio de Ciencias creo que van de 2 años, 3 años, de pronto prorrogable o de pronto pues con toda la gestión que se haga a 5 años, que es lo recomendado para estas experiencias de control. También hemos hecho estudios en pacientes de consulta neurológica, aquí con el doctor Tomás Zamora, médico neurólogo, con el doctor Juan Carlos Casas, también médico neurólogo, la gran colaboración del profesor Julio César Giraldo, Víctor Hugo Vivas, un estudiante de medicina que en ese momento hizo internado especial. Y entonces en la consulta del doctor Casas y el doctor Zamora se vincularon 200 pacientes, se hizo la historia clínica, la encuesta y la serología, y lo que ustedes observan acá, 54% de estos pacientes, claro, son pacientes atendidos en consulta neurológica, pero estos 54% creo que es la cifra más alta que hay a nivel nacional en este tipo de población. Y así sucesivamente, entonces, hemos estado visibilizando esta parasitosis. Aquí en el 2022 conocimos 5 casos de pacientes con neurocisticercosis procedente de mercaderes. Nuevamente, mercaderes, que lo he venido repitiendo. En un último estudio realizado con estudiantes de medicina, con los datos de neurocisticercosis y epilepsia, datos del CIE-10, miramos esa situación en el Hospital Universitario San José, de tercer nivel, aquí en Popayán. Y entonces hicimos esta revisión del 2014 al 2018, ¿y qué encontramos? 50 pacientes, 80 de ellos reingresaron, 37 con diagnóstico de epilepsia como secuela, las edades de mayor productividad en las personas y nuevamente se encuentra mercaderes, algunos de estos pacientes procedentes de mercaderes. Y el síndrome convulsivo como la manifestación clínica al ingreso, lo más frecuente, y la tomografía axial computada o computarizada como prueba de imagen para realizar pues todo el apoyo diagnóstico en estos pacientes. Ese es un último dato y aquí gracias al profesor Rubiel de Ingeniería Física y al estudiante José Ordóñez, donde con base en los datos del estudio finalizado en el 2011 en el municipio de Mercaderes, entonces lo que hicieron ellos fue cómo era la distribución espacial de estas infecciones. Recuerden que fue toxoplasma, cisticerco y leptospira. Entonces acá, si ustedes se fijan, entonces aquí hay unos corregimientos que se demuestran como más positivos por el hallazgo de este tipo de pacientes. Y aquí, con mapas de calor, entonces estos corregimientos con mayor cantidad de personas con este tipo de infecciones. Afortunadamente, ¿qué se ha hecho y cuál es el planteamiento del Ministerio de Salud? Y entonces se formula la política pública denominada Plan Nacional e Intersectorial para la Eliminación del Complejo de Teniasis Cisticercosis en Colombia, presentada en el
18 y que iría hasta el 2027. ¿Qué se está haciendo? Entonces, ustedes ven allí las líneas de 1 a 5 brevemente. Entonces, acción de gestión y identificación de riesgos, intervenciones dirigidas a personas, mejorar el saneamiento de higiene, intervenciones dirigidas a la población porcina, investigación y gestión del conocimiento. Básicamente, lo que se está haciendo son estudios piloto aplicando esta política pública para ver cuáles son las fortalezas, las debilidades y lo que se debe cambiar. Así entonces, el Instituto Nacional de Salud, con su grupo de parasitología, invitan a la Secretaría de Salud del Tolima, a la Universidad San Martín, con el profesor Julio César Giraldo, a la Universidad del Cauca, con mi persona, y funcionarios del Ministerio de Salud, como Julián Trujillo y Marcela Rojas, referentes del Grupo de Enfermedades Tropicales de Atendidas, a presentar este proyecto, Complejo Teniasis Cisticercosis, un problema de salud pública en el municipio de Collaima, priorizado en la región andina. Su abordaje integral desde el enfoque Una Salud. Los que hemos estado leyendo los diferentes enfoques, Ecosalud, Una Salud, pues Una Salud es bien interesante y es bien interesante porque busca mejorar la relación de las comunidades organizadas o no tanto, de la salud humana, animal y ambiental que se presentan con esta parasitosis, con la teniosis cisticercosis y con ese trabajo por sectores e interdisciplinario. A mí me gusta mucho este enfoque. Hay muy buenas experiencias en la utilización de este enfoque, abordando diferentes situaciones, no solamente enfermedades infecciosas. Entonces, así, ya hay experiencias, son láminas producidas, estas dos producidas en el estudio nacional, y esta producción de este proyecto realizado en Tuchín, Córdoba, teniendo en cuenta la política pública para esta parasitosis y utilizando una técnica para la determinación de antígenos anticisticerco. Allí se evaluaron, pues este dato lo encontraba, se evaluaron 472 cerdos con un resultado positivo de 46 para un 10%. Todavía pues no está la publicación, pero es una muy buena cosa. Si ustedes observan acá, son las personas que vemos en las regiones, ¿ya? Y es muy bueno ese trabajo con la comunidad, donde la comunidad preocupada por estas infecciones, por el impacto en su salud, por el impacto en su economía, pues participan activamente de estos proyectos. Aquí, por supuesto, el Plan Decenal de Salud Pública, pues que falta un poco más para su desarrollo. Me gusta referenciar esta publicación del doctor García y el doctor Del Bruto, y me gusta referenciarlo porque sale esta publicación por el tema de noticias falsas en torno a una de las enfermedades tropicales de atendidas, como esta parasitosis. Y lo que indicaron los medios de comunicación después de que falleció una persona de la farándula en México, lo que indicaron los medios de comunicación es que esta persona falleció por neurocisticercosis y le dio neurocisticercosis por comer carne de cerdo, lo cual no es cierto. Para recordar el ciclo de vida, si comemos carne de cerdo con cisticerco, nos da teniasis. Si consumimos agua o alimentos crudos con huevos de Taenia solium, nos da cisticercosis y eventualmente neurocisticercosis. O si el cerdo come materia fecal con huevos de Taenia solium, entonces le da cisticercosis. Tuve recientemente pues una de las pacientes allí que llegó con teniasis
Y con base en una gráfica parecida a esta, se le indicaba cómo era el ciclo de vida. Una persona de la zona rural, le di esa gráfica y tiempo después le pregunté cómo le había ido, porque pues sus vecinos, sus familiares sabían que presentaba teniasis. ¿Cómo le ha ido? Sí, me preguntaron. ¿Y cómo le fue explicándolo? Sí, me entendieron. Entonces, es ese trabajo con la comunidad. Y jocosamente, pues, este dibujo que a veces nos encontramos en la comunidad académica. Participo de dos redes. Una es la red liderada por la doctora Fleury, Anne Fleury, profesora de la Universidad Nacional Autónoma de México, y también hago parte de la Asociación Colombiana de Parasitología. Gruesamente, unas conclusiones que colocaba en esta presentación. Entonces, esta parasitosis sigue siendo un problema de salud pública en diferentes regiones de Colombia. Lo mejorcito, y teniendo en cuenta ese enfoque de una salud, pues abordar de forma integral esta parasitosis. Hay diferentes pruebas serológicas que se han utilizado en Colombia. Valdría la pena evaluar esas pruebas serológicas para finalmente quedarnos con una sola. Pues es una propuesta que hemos venido pensando sobre esta parasitosis. Por supuesto, los estudios de biología molecular nos permiten aclarar qué es lo que estamos teniendo en las regiones. El proyecto de Coyaima plantea dejar capacidad instalada en ese hospital del municipio de Coyaima, que tiene un hospital de primer nivel. Retomando las diferentes publicaciones, se plantea la necesidad de hacer más investigación y lo que se está haciendo hasta el momento, que es evaluar la política pública presentada por el Ministerio de Salud. Esto no obedece solamente al profesor Reinel, sino que hago parte del grupo de investigación CEMPA, cuyo semillero es liderado por el estudiante de medicina David López Valencia, y aquí con la presencia del doctor Zamora, de otros compañeros, el profesor Víctor Campo, las docentes Lina Muñoz, Julieta Montero, Fabiola González, el profesor Francisco Ortiz, el profesor Augusto Muñoz. Y por supuesto, esto no podría ser posible sin la participación activa de la comunidad. Esta fue en ese momento una de las fotos que se tomaron cuando desarrollamos esta parasitosis en el municipio de Mercaderes. Y esta es una foto de internet. En algunas comunidades toman el cerdo como una mascota. Con esto sería la presentación preparada para el día de hoy. Pues los espero aquí con diferentes preguntas que se presenten en las personas que han participado de esta actividad. Y nuevamente, Carolina, Jorge Iván, demás asistentes y profesores, muchísimas gracias por participar de esta actividad y de realizarme esta invitación. Profesor Luis Reinel, muchísimas gracias por tan excelente conferencia. Quien quiera participar, hacer alguna pregunta, levanta la mano o abre el micrófono. Jorge. Bueno, primero, muchas gracias a Luis Reinel por haber aceptado participar de esta actividad de escuela abierta en medio de todas las ocupaciones que mantenemos. Ha sido una presentación muy agradable de ver, además que supremamente actualizada, lo cual me gustó mucho. Y yo tengo una pregunta: ¿qué tan frecuente es encontrar simultáneamente infección por tenia intestinal y por neurocisticercosis en el mismo paciente? Porque pues a uno siempre que revisa, y lo que uno le dice a los estudiantes en clase es que uno los
posibles mecanismos de infección es la regurgitación de proglótidos. Y digamos que uno podría entender que en un cuadro de presentación masiva de cisticercos a nivel cerebral, pues eso sería una explicación, pero demostrarlo no sé qué tan fácil es. Entonces, ¿qué tan frecuente puede ser esta coinfección intestinal y cisticercos, independientemente de que sea neurocisticercosis o no? Bueno, pues Jorge, nosotros no hemos tenido esa experiencia, pero sí hay publicaciones que han encontrado esa relación. Recuerdo una publicación del doctor Peter Chance, médico veterinario, en su momento vinculado a OPS, de la profesora Anna Fischer, que encontraron una serie de pacientes que no tenían, judíos ortodoxos, que no tenían consumo de carne de cerdo, y lo que observaron es que la persona que preparaba los alimentos presentaba, tenía cis en las manos, en la tierra, debajo de las uñas, en la ropa, y pues de allí entendible la presencia. Una paciente tenía Zika y los pacientes con cisticercosis. En la experiencia que hemos tenido aquí en el grupo de investigación, no hemos encontrado, pero esta persona que se le hizo diagnóstico molecular, se me pasó, y esta paciente manifestaba dolor de cabeza. Entonces, como dijo que consumía carne de res, mi inclinación fue, tenía salinata. Pero cuando me dijo que presentaba dolor de cabeza, yo pues también pensé en tenía sólido. Y entonces que era una paciente con teniasis por tenía sólido y por supuesto con cisticercosis. Pero pues la actividad que hizo el compañero Carlos Franco del grupo de parásitos del instituto, pues nos aclara que afortunadamente la paciente solamente tenía teniasis por tenía salinata. Entonces termino, Jorge, con, no sé qué tan frecuente es, por lo menos en los casos que hemos tenido acá, o nos ha faltado más investigación o no hemos tenido un caso de esa manera. Pero pues muy posible, Jorge. Muchas gracias. Gracias, Jorge. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? Tenemos una en el chat de Fabiola González. ¿Cuál es el riesgo de la persona que en la foto tiene un proglótida en la mano sin guantes que se contagie? ¿Cuál es el riesgo de contagio? Esa profesora Fabiola con lo que resulta. Esa paciente, si ustedes recuerdan esa diapositiva, fuera la que se le diagnosticó teniasis por tenia salinata. Entonces, en torno al riesgo para desarrollar cisticercosis, pues ninguno. Pero si esa paciente está defecando a campo abierto y es una paciente con teniasis por tenia salinata y en diferentes regiones del Cauca, como de Colombia, hay producción pecuaria con crianza de bovinos, pues estos bovinos van a tener acceso a esa materia fecal con huevos de tenia saginata y van a desarrollar cisticercosis. Ese sería el riesgo, Fabiola, no para la persona, sino para los animales, como las vacas. Gracias, Fabiola. Karen Juliana Iter, buenas noches para todos. Agradecerte por esta conferencia, doctor Reynel, muy enriquecedora. ¿Podrías, por favor, hablar un poco sobre el tratamiento para la neurocisticercosis? Voy tímidamente a hablarlo, aunque aquí está el doctor Zamora, veo también al doctor Duan, y es, ¿qué dice la literatura? Pacientes con cisticercos calcificados, no los trate. No es necesario un antiparasitario. Lastimosamente lo vemos. Hemos tenido aquí, en Popayán, pacientes con cisticercos calcificados y dándoles albendazol.
En Colombia no, en este momento no tenemos praziquantel, entonces dándoles albendazol. O también lo que hemos observado y es dentro de estas actividades del PIC, el Plan de Intervenciones Colectivas, que plantean de un momento a otro al mes de noviembre, porque hay que gastar la plata entre noviembre y diciembre en esas actividades del PIC. Alguien coge la política pública de desparasitación masiva y la aplica. Lo que pasa es que no la aplica bien. Esa política nacional de desparasitación dice o plantea unos puntos muy importantes. Por ejemplo, es necesario tener estudios de prevalencia. Por ejemplo, es necesario desparasitar población en riesgo. Y por ejemplo, es necesario, el planteamiento es la desparasitación contra personas que tengan gusanos intestinales como los geolmintos. Retomando entonces, aquellos pacientes con cisticercos viables, pues allí, y que estén ubicados a nivel cerebral, pues allí el manejo con albendazol y anticonvulsivantes, porque pues los cisticercos van a morir y allí se va a exacerbar la respuesta inmune. ¿Qué otro? En este momento no hay praziquantel, disculpen el desvío, pero el Ministerio de Salud tiene niclosamida, que se está utilizando para pacientes con teniasis. Vuelvo a retomar el tema de desparasitación masiva y hay malas experiencias. Por allá participaba de otra actividad virtual donde una persona trabajando en África con desparasitación masiva para esquizosoma, pues se le murieron no sé cuántos niños, no me acuerdo, 1 o 3 niños, y tuvieron que suspender esa desparasitación masiva, que iba dirigida contra esquizosoma, que no está presente en Colombia. Pero encontraron niños con neurocisticercos. Entonces utilizaron albendazol y 1 o 3 niños se murieron. Aquí sí, el doctor Dubán, el doctor Zamora, sí me pueden ampliar mucho más esta información. Doctor Dubán, ahí lo veo. Sí, tiene buenas la manita. noches. Buenas noches, doctor Reinel. Una excelente exposición, un excelente webinar que nos actualiza sobre esta patología que consideramos nosotros que son de las patologías olvidadas, de las patologías huérfanas, y que en el Cauca pues vemos varios municipios con focos activos. Uno de los municipios es Mercaderes, que es de donde soy oriundo, y hay unos corregimientos allá muy especiales, y el municipio de Florencia. Entonces, yo creería que el trabajo que nos queda por hacer es un trabajo muy arduo, y ya hemos conversado con usted, doctor, para poder formar un grupo. Yo creería que podríamos integrarlo para planificar el próximo año con el componente anual operativo de inversiones y dejar unos recursos para poder hacer un trabajo en estos municipios en donde tenemos focos activos. Sobre el tratamiento médico, yo creo que aquí está el doctor Tomás Zamora, que es una autoridad en ello y puede a nosotros ilustrarlos de mejor manera, ya que de mi parte pues soy un aprendiz, y el doctor Zamora pues con su experiencia y todo lo que ha hecho como docente podría ayudarnos en ese aspecto. Muchas gracias. Gracias, doctor. Sebastián Cruz, buenas noches, gracias por la presentación. ¿Un coprológico seriado negativo descarta la infección? Aquí en esta parasitosis, precisamente como diferentes seres vivos, tiene algunas particularidades. Entonces, aquí al laboratorio
nos llegan, como les mostraba, y gracias a la doctora Clara Córdoba, el paciente que nos trae los proglóticos, y está muy bien. Pero a ese paciente le hicimos un estudio de materia fecal y los huevos de tenia SPP saltaban al microscopio. Entonces allí no habría problema. Pero en algunas ocasiones sí, es un falso negativo. Y entonces, pues aquí tenemos, o cuando interactuamos con diferentes pacientes, y yo no me imagino que solamente sea el Cauca, los pacientes son muy colaboradores, pues, porque están preocupados por esta parasitosis, ¿cierto? Entonces, pues si le podemos hacer seguimiento a estos pacientes, pues mejor. Gracias, profe. Andrés Javier Quiroga. Excelente conferencia, doctor. ¿Existen pruebas de detección para tenia en los porcinos en los sitios de sacrificio? Pues lo que existe en la central de sacrificio es la aplicación de un decreto de 1986 donde se debe hacer evaluación directa a nivel observacional durante el sacrificio. Y entonces, lo que dice ese decreto es, si en el cerdo se observan cisticercos, todo el cerdo se decomisa. No es solamente el pedazo de carne que se haya observado con cisticerco, es todo el cerdo. Entonces, ¿qué hace la población? Pues esa alcancía no la lleva a la central de sacrificio, sino que la sacrifica en el solar de la casa. Entonces, pues eso es lo que dice la ley. Pero cuando hemos hecho estudios serológicos, determinación de anticuerpos anticisticerco, pues es una técnica que nos ayuda mucho a ese diagnóstico, pero no está estipulada en ese decreto, ¿ya? Es más de carácter investigativo. Solamente es observación directa, Andrés. Gracias, profe. Diana Vanessa, bueno, le están dando muchas felicitaciones, excelente conferencia, y a los organizadores, pertinente, acorde a las realidades y necesidades de nuestras comunidades. Ana Karina pregunta, ¿las pruebas serológicas disponibles discriminan entre infección actual y pasada? Me corrige a alguno de los asistentes y la respuesta es no. Lo mejorcito es la determinación de antígenos en materia fecal. Pero los pacientes, hemos tenido pacientes con cisticercosis calcificada que se diagnostica por técnicas de imagen y con serología negativa. Entonces, pues sería, en las diferentes publicaciones lo que plantean es, hay que hacer mayor investigación, y mayor investigación en diferentes aspectos. Por eso ustedes observaron en una de las conclusiones, y es evaluación de las diferentes técnicas serológicas que tenemos aquí en Colombia, que la tienen diferentes grupos de investigación. Qué bueno sería que las pudiéramos evaluar, y muchos grupos de investigación están muy interesados en eso. Aquí, disculpen, se me pasó, y recuerden ustedes que esta parasitosis, la neurocisticercosis, está relacionada con cefalea y con crisis convulsiva, y si es de manera repetida, con diagnóstico de epilepsia. Entonces, me corrigen aquí los asistentes, si sigue el doctor Duván, si está Mónica, pues del número de pacientes que tenemos con diagnóstico de epilepsia aquí en el departamento del Cauca, o con diagnóstico de epilepsia en otros departamentos. Allí, por ejemplo, en el Valle del Cauca, Carolina, Jorge Iván, bueno, no tengo una idea actualizada, pero me imagino que hay pacientes con este diagnóstico. No sé si allí el doctor Duván y Mónica nos pudieran ampliar esa información.
No sé. ¿Alguno va a ampliar información al respecto? Parece que no. Están tímidos. Bueno, Margarita, bueno, profe Jorge Van, de nuevo gracias. Margarita Filot, muchas gracias también. Excelente presentación. Y finalmente tenemos a Solania, donde pregunta, teniendo en cuenta que no hay disponibilidad de praziquantel en el país, ¿el ministerio garantiza la niclosamida? Yo no sé si está Julián o está Marcela. Permítame y reviso aquí. No está Marcela y no está Julián. ¿Ya? La respuesta es sí. Cuando hemos tenido pacientes con teniasis, como no hay praziquantel, entonces nos han facilitado niclosamida. Entendería que como ministerio y con el ánimo de tener diferentes experiencias planteadas en las líneas que se desean desarrollar en el plan de eliminación, en el programa de eliminación de esta parasitosis, pues hay una preocupación, y aquí coloco el nombre de Julián y Marcela, dos funcionarios del Ministerio de Salud muy preocupados porque realmente el día de mañana se pueda hablar a 2027, ya entramos a 2024, de una eliminación de esta parasitosis. Por eso el enfoque de una salud resulta bastante interesante, ¿no? Listo, muchísimas gracias. Bueno, entonces sobran las felicitaciones, los agradecimientos. He estado revisando las personas que diligenciaron la encuesta, pues el formulario de asistencia, y ahí se hacen preguntas respecto a lo que consideran de la charla. Todos muy buenos comentarios. Profesor Luis Reinel, muchísimas gracias. Espero ¿Alguien invita a una carne de cerdo? ¿A una lechona tolimense, huilense, de Nariño? Ay, se me pasó, disculpen, se me pasó. Y es el doctor Fernando Sansón en Nariño, hizo un ensayo de viabilidad de cisticercos en carne de cerdo que se utiliza para el consumo y que en muchas regiones el consumo es típico. Yo soy nacido en el Tolima, en esa bella ciudad del Espinal, y un plato típico en el Tolima es la lechona. Entonces el doctor Sansón sometió esas carnes de cerdo con cisticerco a altas temperaturas, y lo que observó es en el hornado, en el plato típico de Nariño, el hornado, y observó que algunos cisticercos que estaban más al interior de esa carne se encontraban viables. Conclusión: comer carne de cerdo no hay problema. El problema es comerla cruda o semicruda. Ese término de 3/4, de término medio, cuando es una carne gruesa, pues allí podemos encontrar viables los cisticercos. Y si queremos ser controles positivos, pues vamos a desarrollar teniasis. Se me pasa ese dato. Ay, profe, muchísimas gracias. Bueno, muy interesante, todo el mundo, felicitaciones. Y, no, pues le damos de nuevo las gracias de parte de la escuela. Ojalá podamos tener alguna actividad presencial donde se manejen temas así, porque pueden participar diferentes profesiones y hemos tenido muy buenos comentarios. Entonces, nomás desearle feliz noche, feliz descanso a todos. Muchas gracias por participar y por haber estado con nosotros hasta esta hora. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Y pues aquí también desde la Universidad del Cauca quedamos abiertos, contentos y abiertos a participar de otras actividades y que nos den a conocer las temáticas que a futuro se puedan desarrollar para participar. Claro que sí. Bueno, profe, feliz noche.